Hola, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que estén bien, que la paz del Señor haya estado en sus corazones en esos tiempos de gran aflicción, tiempos de prueba que está pasando el mundo. Espero que se encuentren bien fortalecidos en la palabra de Dios, porque nosotros como hijos de Dios no tenemos que prestar mucho caso a las noticias seculares, sino las noticias que Dios nos tiene a través de la palabra, que es lo que verdaderamente por la palabra vivimos y por ella estamos de pie. Gloria al Señor. Nosotros como cristianos no nos vamos a ir de este mundo sin que Dios cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar seguros y confiados de que así como Dios empezó una buena obra, Él será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo, como lo dice la palabra, y también, ¿verdad?, estar seguros en Él, confiados en la palabra de Dios. Bueno, por razones obvias, ¿verdad? Otra vez lo repito, estamos llevando a cabo este estudio ya no como lo hacíamos en la iglesia o en las casas o en donde íbamos, sino que lo estamos llevando a cabo, ¿verdad?, en línea. Así es que, esperando en el Señor que todo esto, ¿verdad?, los que van a escuchar, que no estaban llevando el estudio que estábamos dando acerca del libro de las 7 iglesias del Apocalipsis, espero en el Señor que, ¿verdad?, refrescarles un poquito los temas que estábamos tocando, y a la vez, ¿verdad?, espero en el Señor que motivarlos de estudiar este libro, el cual tiene muchísimas bendiciones para nosotros, ¿verdad? Bienaventurado dice a cada rato el libro del Apocalipsis, bienaventurados, dichosos los que leen las profecías de este libro. Entonces, ¿verdad? Sin más, vamos a poner este tiempo que vamos a estar aquí en las manos del Señor, para que Dios nos otorgue la facultad de entender y de expresar este gran misterio oculto que se le reveló al apóstol Juan, para que nosotros en este tiempo, ¿verdad?, lo llevemos a cabo. Gloria al Señor. ¿Qué tal si me acompañan en este momento? Al finalizar vamos a sacar un tiempo de oración, no solo de fortaleza, de convicción, sino que enviar una palabra acerca de la misericordia de Dios para este mundo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar un tiempo al final. Aquellas personas que se sientan tocados, que se sientan de alguna manera expuestos a través de la palabra que vamos a compartir hoy, entonces vamos a sacar un tiempo para orar por ellos, para que reciban fortaleza en estos momentos de crisis que está pasando el mundo, en estos momentos de gran preocupación que está pasando, ¿verdad?, en el mundo entero. Entonces, sin más ni más, quiero que cierren sus ojos y queremos orar. Queremos orar por cada uno de nosotros, nuestras familias. Orar porque Dios, que está en absoluto control de toda situación, nos otorgue la facultad de nosotros de entender lo que se esconde detrás de todas estas cosas, detrás de todos estos juicios, decisiones que Él ya tomó y que está llevando a cabo, el cual no dudamos en ningún momento de que es un plan bien trazado que Dios está efectuando en cada uno de nosotros, y no solo en nosotros, sino en el mundo entero. Oremos a Dios. Padre Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, damos la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que tú eres, soberano Dios, fiel y verdadero, un Dios en el cual debemos devolver nuestra mirada en esos tiempos de angustia. Había una mujer encorvada, la cual tenía muchísimos años de padecer de una curvatura en la columna vertebral, y ella
a lo único que atinaba era mirar el suelo por esa enfermedad que ella tenía. Jesús la pone ahí en el centro, la pasa y la sana. Le quita esa enfermedad, la endereza a través de su palabra, que es viva. Esa mujer, ahora esa mujer que solo podía atinar a ver el suelo, ahora podía tener la facultad de mirar el cielo. Gloria al Señor. Nosotros también, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el pecado, en el ámbito espiritual, no atinamos a ver el cielo. Nos limitamos a mirar hacia el suelo, así como esa mujer. La palabra dice, ¿de dónde viene nuestro socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene del mar, no viene de la tierra. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, ya no tenemos que mirar nosotros como esa mujer que Jesús sana. No solo mirar el suelo, sino que ahora podemos mirar el cielo. Y es de ahí, de ese cielo, donde Jesús, nuestro Señor, el cual creemos que Él es fiel y verdadero, el cual no dudamos de que Él está con nosotros, porque Él así lo hizo ver, sino que creemos y podemos mirar el cielo y decir, Señor, gracias por todo lo que tú eres, porque creemos en tu palabra, porque ahora no miramos solo el suelo, miramos el cielo, y de ahí, Señor, de ese cielo es donde tú te fuiste y bendecías a sus discípulos. Fuiste ocultado por las nubes, Señor, abriste camino, Señor, y fue visible, Señor, tu partida. Tus discípulos, no había absolutamente después de ese acontecimiento ninguna duda de que tus palabras que atestiguaste para ellos, que hiciste, Señor, una y otra vez llegar a sus oídos. Para ellos ya no existía duda de que tú eras lo que dices ser, Señor, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Señor, para cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, Señor, que todavía estamos apegados a esta tierra, no vimos lo que ellos vieron, no vimos cuando tú te fuiste al cielo y los bendecías, Señor, nosotros creemos por fe de que todo eso se llevó a cabo, de que todo eso fue verdad, así como tu palabra es verdad, así como tus promesas son verdad. Creemos firmemente en tu palabra, Señor. Creemos en cada una de estas promesas que están escritas en este libro, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, gloria y honra sean a los acontecimientos que están pasando en el mundo entero. Pedimos que el Espíritu Santo nos traiga revelación, facultad que quite todo temor, que quite toda duda, que quite todo aquel peso de que el mundo a través de los noticieros quieren poner en nosotros. Gloria al Señor. Hay palabra ahí para cada uno de nosotros. Hay promesas para cada uno de nosotros, los que hemos hecho de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Los que están ahí pueden decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Seguimos con el estudio que estábamos llevando a cabo en las casas. Y hoy, ¿verdad? Siguiendo con el estudio de las 7 iglesias que damos en la última iglesia. Eso está en Apocalipsis 3, del 14 en adelante, cual vamos a ir. Y vamos a estar ahí compartiendo esto, tratando de desarrollar por la misericordia de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo que está con nosotros. Y vamos a estar desarrollando este tema, la Odisea, la iglesia tibia. Así la llama el Señor.
iglesia tibia. Gloria al Señor. Así es que si usted está en sus casas, puede usted ir a Apocalipsis 3, del versículo 14 en adelante. Gloria al Señor, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí solamente 5 personas. Los que estamos aquí, el resto están en sus casas. Gloria al Señor. Hoy tenemos la facultad, bueno, así lo ha querido el Señor, de no limitarnos a nuestros hogares en donde nos estábamos alimentando, sino que ahora extender este aprendizaje, este estudio, ¿verdad? Otras personas, ¿verdad? Así ha sido el propósito de Dios. Y bueno, por X razón, ustedes ya van a ver por qué este estudio lo habíamos paralizado hace, no sé, 15 o 22 días en las casas, y por alguna otra razón el Señor lo trajo a oídos, ¿verdad? Que no estaban anteriormente. Así es que las otras personas, ¿verdad?, que no formaban parte de este estudio, pues desen por bendecidas. Gloria al Señor. Le voy a pedir que no se quede con lo que vamos a hablar, sino que usted siga estudiando estos temas de las iglesias. Gloria al Señor. La Odisea. Gloria al Señor. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, y leemos lo siguiente. Y escribe al ángel, dice Jesús, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, le dice Jesús a la iglesia. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres frío, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dice el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo, y a su nombre sea la gloria. Amén. Vamos a estudiar versículo por versículo esta carta a la iglesia de la Odisea. Para empezar, bueno, gloria al Señor, esta carta, de todas las cartas de la iglesia a las cuales Cristo le hace mención, 7 iglesias, las cuales existían en Asia Menor, que también simbolizan un lapso de tiempo dentro, ¿verdad?, de la historia, desde el principio, ¿verdad?, cuando Cristo funda su iglesia. Hay un lapso de tiempo. La Odisea forma parte de la séptima carta. La séptima carta, gloria al Señor. Y vamos a estudiar versículo por versículo. Antes quiero tal vez un comentario para iniciar. ¿Qué era la Odisea? Me voy aquí al diccionario bíblico. Dice: la Odisea. ¿Dónde se fundó esta iglesia de la Odisea? Ciudad de Asia Menor. Fue capital de Frigia, situada en la confluencia de los ríos Lico y Jalis. Fue fundada por Antíoco II, que le dio el nombre de su esposa. Situada en un cruce de famosas carreteras romanas, no disponía de agua potable.
la cual era traída por medio de tuberías desde fuentes termales de Hierápolis. El agua llegaba tibia, lo cual probablemente esté relacionado con la mención que se hace en Apocalipsis 3:15. Fue muy rica, conocida por su producción, de telas de lana negra y su comercio, especialmente la banca. Tenía además una escuela, escuche bien iglesia, una escuela de medicina muy famosa por su énfasis en oftalmología. Su riqueza hizo que, al ser afectada por un terremoto en el año 60 después de Cristo, lograra su recuperación sin ayuda alguna de la Roma de Nerón. La predicación cristiana llegó relativamente temprano a la Odisea. Pablo la menciona en sus cartas, pero no consta que la haya visitado. Dice que había sostenido gran lucha. Esto es importante, iglesia, por lo que vamos hoy a estudiar. Pablo tenía una gran lucha por esta iglesia. Dice por los que están en la Odisea. Eso está en Colosenses 2:1, ¿verdad? Usted puede apuntarlo y después va. Porque al final usted le va a llamar la atención, ¿verdad? Lo que Pablo dice. Pablo sostenía una gran lucha por esta iglesia y aún él no había, ¿verdad? De alguna manera quizá no la había visitado. Entonces mantenía una estrecha relación con la de Colosas, de donde era Epafras, que ejercía el ministerio en la Odisea e Hierápolis. Vamos a ver qué dice más. Pablo daba testimonio de que tiene gran solicitud por ellos también. Colosenses 1:7, 4:12 al 13. La carta mencionada en Colosenses 4:16 que debían leer los colosenses se perdió. Muchos piensan que se trataba de una copia de la epístola a los Efesios. Las alusiones que el Señor hace a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis hablan de su tibieza espiritual, surgida en un sentido de autosuficiencia a causa de su supuesta riqueza, por lo cual es exhortada a comprar del Señor oro refinado en fuego y vestiduras blancas y colirio. Apocalipsis 3:18. Vamos a estudiar versículo por versículo y Dios nos va a hablar mucho en esta iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primeramente vamos a leer el versículo 14 que nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, gloria al Señor. Primero, para los que hasta hoy ¿verdad? Están estudiando este mensaje de todas las personas que nos escuchan, vamos a aprender primeramente a quién se dirige el Señor. La carta, Jesús le está diciendo al apóstol Juan que escriba todo esto que él le revela. Entonces es el apóstol Juan el que escribe todo esto. En el versículo 14 dice: y escribe al ángel. ¿Quién era el ángel? El ángel de cada iglesia de las cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Valga la redundancia. El ángel era el pastor de cada iglesia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Jesús no tiene ninguna necesidad de escribirle a un ángel del cielo, ¿verdad? Porque los ángeles hablan personalmente con él. Nosotros sí necesitamos de que Jesús nos escriba. Lo que está escrito es algo que Jesús mandó a escribir al apóstol Juan, ¿verdad? Y escribe al ángel. El ángel significa el representante, aquella persona que Cristo la puso para pastorear esa iglesia. Entonces es importante eso. Ahora, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea. ¿Qué es la Odisea? La Odisea, vemos ahí que depende mucho lo que está pasando en cada iglesia. También depende mucho cómo Jesús se presenta. Es importante ver la presentación que Jesús hace a la iglesia, y es muy relacionado con lo que la iglesia está pasando, con la tibieza, con todas las características que representa la iglesia. Entonces Jesús se presenta de alguna manera así para hacerle ver a la iglesia quién es él verdaderamente. Entonces escribe al ángel, es el pastor. La Odisea. ¿Qué era la Odisea? La Odisea, iglesia, ¿qué significa la Odisea? Para que apunten ahí en sus casas. La Odisea primeramente
significa juicio de las naciones. Eso significa el nombre de Laodicea. Laodicea, ya vimos aquí como en el diccionario bíblico, era la esposa de un rey que se llamaba Antíoco II. Antíoco II le puso el nombre de esa iglesia, ¿verdad? De la ciudad donde estaba esa iglesia era Laodicea, era la esposa de ese rey Antíoco II. Gloria al Señor. Entonces Laodicea significa juicio de las naciones. Es muy importante esto y voy a adelantarme. Voy a adelantarme para poder crear en usted, todos aquellos que me están escuchando, crear verdaderamente una sed de lo que significa esta iglesia. El contenido simbólico de Laodicea, aun cuando era una iglesia las cuales existían en ese tiempo, ¿verdad? Existían en el Asia Menor, también, como lo hablamos ahora, también es una iglesia que forma parte de una época en el futuro. Y esa época, quiero de una vez adelantarme, esta época simboliza nuestro tiempo. Ahora, esta época empezó del año 1900, apunte ahí, 1900, y durará hasta la venida de Cristo. 1900, y esta iglesia, la época de esta iglesia va a durar hasta la venida de Cristo. Es muy importante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo Jesús le está haciendo ver a esta iglesia, y usted va a estar de acuerdo, tal vez conmigo, y no solo conmigo, sino con, ¿verdad?, esta deducción que se hace. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia de Laodicea, Jesús le dice que es una iglesia tibia. Es una iglesia tibia. Primeramente se refiere, es importante esto, iglesia. Cristo le dice, prefiero que seas fría o caliente. Para Dios es más importante un pecador, el peor de los pecadores, arrepentidos, así como el hijo pródigo, que un cristiano hipócrita que es llamado tibio. ¿Qué son en estos tiempos de nosotros esas personas llamados tibios? Tibios es una persona que podemos decirle en este tiempo, hay montones de esas personas. Son aquellas personas indiferentes, aquellas personas perezosos, aquellas personas que no toman en serio lo que Dios tiene para nosotros, aquellas personas que no creen en la palabra, que la hacen a un lado, prefieren creer en otro tipo de cosas. Esos son esas personas tibios en este tiempo. Jesús le dice, he aquí, mire cómo se presenta Jesús. Jesús se presenta en el versículo 14 y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Bueno, le dice, he aquí, ok, he aquí el amén. De estas palabras podemos ver, amén, el testigo fiel y verdadero, podemos ver primeramente con estas palabras que Cristo le da, podemos ver que esta iglesia había llegado a una tibieza porque primeramente no había dejado de creer en las promesas de Dios. Había dejado de creer en la palabra de Dios. Es terrible cuando nosotros, iglesia, y esto hablamos primeramente de que la época es muy importante, eso es del 1900 en adelante hasta la venida de Cristo. Entonces, ¿por qué es muy importante eso? ¿Por qué? Porque estamos mirando aquí que Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué Jesús se presenta así? Porque esta iglesia había dejado de creer en las promesas de Dios. Esto debería en estos momentos de comenzar a motivarnos a estudiar esta carta. ¿Por qué? Porque esto se refiere a nuestro tiempo, el tiempo actual, el tiempo de la tibieza de la iglesia. Es un tiempo, ¿verdad? Con estas palabras Cristo le hace ver que debe la iglesia de mirar las promesas de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, la gente hace a un lado las promesas, se asusta de todo. Creen en cualquier otro tipo de situaciones antes de creer en lo que Dios dice. Fíjate que eso es un verdadero pecado para nosotros. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús, tenemos que saber nosotros que la palabra de Cristo son tan fieles, como lo hace ver él aquí, son tan fieles como el mismo Cristo. Entonces, si él es fiel y verdadero, tenemos que creer nosotros que sus promesas son tan fieles como el mismo Jesús.
Él se presenta como yo soy el fiel y verdadero, haciéndole ver a la iglesia primeramente que tenía que apegarse a sus promesas, que tenía que volver a sus promesas y dejar de creer en otro tipo de cosas que la llevaron a caer en ese estado de tibieza. Gloria al Señor. También Él se presenta como el principio de la creación de Dios, y puede apuntar usted eso. La primera presentación que Cristo le hace a la iglesia es el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Apuntando a que tenía que creer la iglesia que volverse a la palabra de Dios. Segundo, Él se presenta como el principio de la creación de Dios. Y aquí vamos a dar varios versículos. ¿Por qué? Porque aquí muchos, testigos de Jehová, ellos tomaron este texto del principio de la creación de Dios para fundamentar su herejía. Su herejía diciendo de que Jesús fue creado. Jesús fue creado, fue el principio, fue lo primero que fue creado. Pero esto no es lo que quiere decir esto. Jesús lo que está dando a entender con el principio de la creación es que Él fue el que dio origen a todo lo creado. Usted puede leer esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 3. Y vamos ahí, vamos a cerrar ahí un poquito nuestra vida, deja una separación ahí, y vamos al capítulo, al capítulo de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, para botar esta argumentación, ¿verdad? Y dice así: en el principio era el verbo, es decir, era la palabra. El verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice aquí, es decir, Jesús dio origen a todas esas cosas. Y versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús no es que Él fue alguien creado, como los testigos de Jehová dicen, sino que Él dio origen a toda la creación. Él estaba ahí. Vamos a Colosenses 1:16. Vamos a estar ahí. Colosenses 1:16. Y dice lo siguiente: porque en Él, o sea, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Si la iglesia estuviera aquí, ¿verdad?, dijeran amén, así es. Todo aquí se presenta a Cristo como creador juntamente con el Padre, ¿verdad? Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad?, manifestado en tres personas. Es un Dios, no son tres dioses, sino un solo Dios, ¿verdad? No creemos, ¿verdad?, esas cosas. Y así se presentan desde el principio, como Dios dio origen. Ahí se manifiesta la Trinidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que, botando estos argumentos, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, vemos que Jesús no fue un ser creado, sino que Él dio origen a la creación. El versículo 15. Jesús, mire lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Vamos a ver de las palabras: yo conozco tus obras. Vemos en estas palabras que esta iglesia también en su tibieza también tenía obras. Pero ¿cómo se llevaban a cabo estas obras? Esas obras se llevaban a cabo con obras tibias. Es unas obras que iban meramente obligatorios. Era algo que no le nacía hacer a la iglesia. Eran obras, ¿verdad?, obligadas quizá por líderes, y ustedes pueden ver hoy en día cómo muchas personas andan en la calle, ¿verdad?, predicando. Vamos a hablar de los testigos de Jehová. Ustedes los ven ahí, pero cuando son obligados a hacer eso, obligatoriamente andan ahí. No es que le nacen ellos ir a predicar, no es que le nacen ellos, sino que lo hacen obligados. Se cumple aquel dicho que decía: entre más castiguen al burro, más rápido llega, ¿verdad? Son burritos obligados a ir caminando.
Gloria al Señor. Yo conozco tus obras. Esa iglesia también hacía obras, pero eran unas obras que no eran con el amor. Eran obras basadas, ¿verdad?, en eso. Obras obligatorias. No había ardor, no había amor, no había convencimiento de quiénes eran. Vemos esto para que en nosotros recapacitar y comenzar a meditar. ¿Cómo es que tú le sirves a Cristo? ¿Por qué tú le sirves a Cristo? Tú le sirves a Cristo porque hay un líder, porque hay un pastor que lo motiva. Sirves a Cristo simplemente ¿por qué? Porque darle bien a un pastor. Si eso es así, tú has caído en un estado igual que los de la iglesia de la Odisea. Cristo no quiere eso. Cristo quiere que nosotros le sirvamos con un corazón verdaderamente agradecido. Un corazón verdaderamente, ¿verdad?, agradecido. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una vida eterna. Y esa vida eterna es la salvación a través de su sangre, la cual nosotros, ¿verdad?, es el motivo más de gozo. Vivimos completamente agradecidos con Él. ¿Por qué? Ahora le amamos, porque Él nos amó primero, dice su palabra. Gloria al Señor. Vemos que hacía obras, pero esas obras dice que ni eres frío ni caliente. Jesús le dice, ojalá fueres frío o caliente. Vemos así que para Cristo es mejor un pecador perdido que sea frío que una persona llamándose cristiano que sea tibio, ¿verdad? Es mejor eso. El hijo pródigo el padre estaba con los brazos abiertos para esperarle. ¿Por qué? Porque el padre sabía que él iba a regresar. Era mejor ese hijo pródigo en ese estado en que estaba que una persona que sea hipócrita. Estar ahí simplemente no queriendo ni estar. Estar ahí simplemente por ocupar un campo, por llenar una silla, por estar ahí porque simplemente, ¿verdad?, me gusta la alabanza, me gusta cómo está este templo tan lujoso, me gustan esas cosas, pero en realidad ni quieren, ni desean, ni saben por qué están ahí. Gloria al Señor. También van a una iglesia quizá porque los amigos que conocen están ahí en la iglesia. No lo hacen verdaderamente porque sienten deseo, porque están agradecidos, porque van a adorar a Dios, porque hay fiesta en la casa de Dios y van simplemente a hacerse presente porque Dios quiere esa adoración, que le adoren en espíritu y en verdad aquellas personas que han sido lavadas con su sangre, que han sido regeneradas a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ojalá fueres frío o caliente. Pero dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 16. Miren la amenaza que Cristo les da aquí. Primeramente le dice, pero como eres tibio y no caliente. Fíjate qué terrible es esto, ser tibio. Tibio es una persona la cual no forma parte ni del rebaño de Dios, no es ni cristiano ni es mundano. Una persona tibio es una persona que ni Dios, no es ni ateo ni es creyente. Dios no lo puede ni bendecir por ser su hijo, ni tampoco lo puede desechar porque Él dice ser creyente, Él dice ser cristiano. Y hay por montones en este tiempo. Por eso esta carta es para este periodo. Y usted va a comenzar a entender ahora, ¿verdad?, cómo Cristo nos comienza a hablar, ¿verdad?, en todas estas cosas. Gloria al Señor. Dice, versículo 16, pero cuando eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está la primera amenaza que Cristo le hace a esa iglesia. Cristo le dice, como eres tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y quiero hacer énfasis aquí. Leímos anteriormente que habían dos tuberías. El agua para esa ciudad de la Odisea venía de unas aguas termales, ¿verdad?, que estaban ahí en esa ciudad lo leímos ahí, se me olvidó el nombre. Gloria al Señor. Esas cañerías venían de esa ciudad y por lo tanto llegaban, dice que cuando llegaban a esa ciudad, muchas veces esa agua, como eran aguas termales, esas cañerías, esa agua que venía por esas cañerías llegaba a veces tibia todavía, pero a veces llegaba fría. Y esa agua fría, cuando las personas la tomaban, era rica, era saludable. De la misma manera, cuando esa agua es caliente, no caía mal al paladar, se podía consumir, ¿verdad?
no perdía su esencia, su efecto, ¿verdad? Servía para la salud humana. El problema radica cuando esa agua llegaba tibia y las personas la tomaban y resulta ser que le causaba vómito. Esas personas se vomitaban porque no la soportaban, las vomitaban. Y es importante esto porque cuando Cristo es, mira qué Dios más bueno que tenemos nosotros. Cristo toma como ejemplo eso mismo que estaba pasando en la iglesia. Cristo hace ver, le pone un ejemplo que ellos vivían, ¿verdad? Que ya ellos lo habían experimentado. Un ejemplo en que ellos habían tomado agua tibia y lo habían vomitado, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Siempre nos va a poner ejemplos prácticos que se relacionen con nuestro diario vivir. Y Cristo nos va a hacer ver a nosotros, ¿verdad? Con esos ejemplos de que nos ama para que nosotros entendamos. Esa iglesia, ¿verdad? Muchas veces había tomado agua tibia y a todos, ¿verdad?, les causaba náuseas. Cristo la amenaza a esa iglesia y le dice, mira, como eres tibia y no eres ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Gloria al Señor. Versículo 16, pero como eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El versículo 17 dice, porque tú dices, mire aquí donde comienza a estar la tibieza. La reprensión de Cristo está basada en esto. Dice, porque tú dices, la iglesia decía, primero lo que dice, yo soy rico. Esa iglesia decía, yo soy rica. Igual, iglesia que me escucha, gente que me escucha. Usted puede ver en este tiempo, la iglesia, yo soy rica. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. De esas palabras podemos ver, ¿verdad? Yo soy rico. Era una iglesia satisfecha de sí mismo. Una iglesia satisfecha de sí misma. Una iglesia que no quería hacer nada más. Yo soy rico, decía. Una iglesia autosuficiente. Una iglesia, ¿verdad?, que no quería desarrollarse. Ella delante de los ojos de Dios estaba bien, ¿verdad?, bien pobre, pero ella decía, yo soy rica. Gloria al Señor. Lo segundo que ella dice, no tengo necesidad de nada. Lo que nos hace ver el descuido que ella tenía, un descuido, una tranquilidad, una pereza. Eso era lo segundo que ella tenía. Había mucha pereza, había mucho descuido. Era una iglesia autosuficiente, una iglesia perezosa, una iglesia, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad?, estaba bien muerta, pero ella decía, yo soy rica. Una iglesia que no estaba vestida para Dios, una iglesia que no estaba vestida para el cielo, era una iglesia que estaba vestida para sí mismo y vestida para el mundo. Una iglesia que llamaba la atención. Verdaderamente esta iglesia era como aquel rico de la parábola. Estaba bien vestido, haciendo cada día un banquete con esplendidez, pero por dentro esta iglesia estaba como Lázaro. Estaba como Lázaro, harapiente, estaba lleno de llagas. Así se muestra esta iglesia de este último tiempo para con Dios. Es una iglesia rica, es una iglesia llena de riquezas, es una iglesia llena de bienes, pero vacía, pero está totalmente delante de Dios, está totalmente, ¿verdad?, desnuda. Gloria al Señor. Otra cosa que Jesús le dice, ¿verdad? Vamos a seguir. Capítulo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, Jesús le dice, y no sabes, lo que nos hace ver, ¿verdad?, con esas palabras de que había una ceguera espiritual tan grande en esa iglesia. Y no sabes, esa iglesia no podía ver en verdad que era una iglesia pobre, que era una iglesia totalmente desnuda, que es una iglesia totalmente satisfecha de sí misma, pero no era rica para con Dios. Era una iglesia totalmente... Alguien llegó una vez, ¿verdad?, al Vaticano. Los católicos dicen, ¿verdad?, que Pedro es el primer, ¿verdad?, era el primer papa de la iglesia. Alguien llegó al Vaticano una vez y le dijo al papa, el papa los llevó a ver tantas riquezas del Vaticano, mira las riquezas. Y el hombre le dijo, el que estaba ahí de visita, le dijo, bueno, le dice al Papa, bueno, ahora
el apóstol Pedro, ¿verdad? Ya no puede decir que ya no tengo plata ni oro, ¿verdad? Eso le dijo el Papa, pero él le dijo, el visitante le dijo, bueno, sí, pero ya no tiene el poder para decirle al paralítico, levántate y anda. Vemos que, ¿verdad? Cuando Pedro dijo eso, no tenía plata ni oro, pero levantó al paralítico. Pero en estos tiempos la iglesia está así, rica, muchas joyas, muchos lujos, pero está verdaderamente bien pobre para los ojos de Dios. Iglesia, tenemos que ser nosotros esa iglesia vestida con ropas blancas, vestida con ropas de gala para el Rey, porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque tú dices, yo soy rico, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice el Señor. Esa iglesia no sabía verdaderamente el estado en que estaba. No saben que eres una desventurado. Mire lo que le dice primero el Señor. Esa iglesia era una desventurado. ¿Qué quiere decir esto? Era una desgraciada. Eso es. Una iglesia que ya no tenía la gracia de Dios. Decía ser cristiana, decía ser, ¿verdad?, de Cristo, pero en realidad era una iglesia que no tenía a Cristo en su corazón. Es la iglesia de este tiempo, la iglesia en que usted y yo estamos, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante. Vestiduras blancas, le dice el Señor. Es decir, Jesús le dice, de ninguna cosa tengo, el versículo 17, y no sabes tú que eres una desventurada. Mire lo que le dice más, una miserable. Es decir, para Dios esta iglesia es una iglesia que vive en miseria. Aun cuando ella misma diga que está en una riqueza muy grande, para Cristo es una iglesia totalmente miserable. Miserable. Es una iglesia que es pobre. También le dice el Señor que tú eres pobre. También le dice que eres ciega y desnudo. Mire qué ceguera espiritual. Iglesia, ¿conoce usted a alguien así? ¿Conoce usted a alguien así? Posiblemente nosotros mismos. Porque el pecado, el no depender de Cristo. Vemos que esta iglesia no dependía de Cristo. Ella era autosuficiente. Ella dice, no tengo necesidad de nada. ¿Cómo no puede tener necesidad un cristiano de Cristo? Si Él es la vida y nosotros los pámpanos. ¿Cómo puede una iglesia decir, no tengo necesidad ni de Jesús? Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo no podemos decir nosotros no tenemos necesidad? ¡Wow! Esta iglesia puede tener con sus riquezas todo lo que pueda adquirir, lo va a comprar del mundo. Todo eso que quiera, lo va a comprar del mundo. Pero lo que no puede comprar es que Dios esté con ella. No puede comprar es que Dios la use, que el Espíritu Santo le otorgue la facultad para ejercer lo que verdaderamente Dios quiere, que es ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Gloria al Señor. Versículo 18. Dice, Jesús la reprende y le dice, por tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo, aquí está el consejo de Cristo para esta iglesia. Yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, de mí compres oro refinado en fuego. Versículo 18. Jesús le dice que de mí, de Cristo, compre oro refinado en fuego. Gloria al Señor. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Gloria al Señor. El oro refinado en fuego es la fe. Es la fe. Eso es el oro refinado en fuego. Eso es lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia. Compra de mí eso. Es una iglesia que no tiene fe. Usted puede verlo hoy en día. ¡Wow! Mucha teología, mucha palabra. Gloria al Señor. Hoy en día solo hay dos cosas bien renombradas. Lo dije el domingo. El coronavirus y el Salmo 91. Pero la persona dice el Salmo 91 y va a esconderse. ¿Dónde me escondo? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Y todo eso está bien. Pero gloria al Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que recurrir a la palabra, hacerla nuestra, subrayarla. Este salmo era tan, ¿verdad? Es tan famoso, como lo dije hace un ratito a alguien que estaba aquí, que hasta el diablo se lo sabía. El diablo se lo dijo a Cristo allá en la tentación en el desierto. Mateo 4. Gloria al Señor. Verdaderamente este salmo era para Jesús. Claro que sí. Jesús le dice al diablo, claro que sí. ¿Verdad? Ese salmo era para él, pero no como el diablo se lo trataba de hacer ver, ¿verdad?
Lo quería hacer tropezar mediante este salmo. Nosotros tenemos que recurrir a ese salmo y hacerlo nuestro. Ninguna peste tocará mi morada. Porque estoy, ¿verdad?, amparado en las alas. Bajo sus alas yo voy a estar confiado. Bajo sus alas, porque he hecho en Jehová mi refugio. Tenemos que refugiarnos y creer firmemente de que ninguna peste, ninguna plaga tocará mi morada, porque yo estoy con él. Vemos que Jesús hace mención aquí y le hace ver a esta iglesia que él es el fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya no creía en las promesas de Dios. Usted lo está viendo en este tiempo. Recurrimos más a otras fuentes que a las palabras de Dios, porque ya no creemos que esta palabra que Dios nos da, ya no la hacemos más creíble. Le damos más credulidad a lo que vemos ahí. ¡Wow! Le creemos más a otras cosas, a lo que dicen las noticias. Le creemos más a lo que dice el mundo. Y el mundo está hoy en día por encima de la iglesia. Tanto es así que las iglesias cerró las puertas 15 días antes de que el gobierno lo dijera. Eso hace ver la fe. Cristo le dice a esta iglesia: compren de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego en la Biblia? Y vamos a ir a unos versículos aquí de la Biblia. Oro refinado en fuego. Esto es la fe. En 1 de Pedro 1:7. Vamos a ir un momento ahí. Un poquitito más atrás. 1 de Pedro 1:7. Dice lo siguiente. Se lo leo. Usted lo apunte ahí para correr un poquito. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Mire lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe. Es lo que se está llevando a cabo en este tiempo. Estamos siendo sometidos a la fe. Dice: mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que se está dando en este tiempo? Cristo quiere despertar la fe en la iglesia. Este estudio es bien importante por eso. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere primeramente despertar es que compremos de Él, que compremos oro refinado, que compremos la fe. ¿Cómo se compra eso? ¡Wow! No, eso no se puede, no es necesario tener, aunque esta iglesia tenía mucha riqueza, con este dinero, con esos bienes materiales que esta iglesia tenía, de ninguna manera podía comprar eso. Esa fe, ese oro refinado en fuego no se compra con dinero. Eso se compra a través de la oración, a través del ayuno, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de desarrollar todo eso. Y vamos a ir, ¿verdad?, a otros textos. En Romanos 10:17. Vamos a ir. Libro de Romanos 10:17, se lo leo y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo más importante hoy. Es triste ver en este momento cómo cristianos que no van a la palabra, cristianos desinteresados por la palabra de Dios, cristianos totalmente alejados. ¡Wow! Si los aprendiéramos los versículos bíblicos como los aprendimos en nombre del coronavirus, mira, no estuviéramos pasando, ¿verdad? Nuestra fe estuviera bien intacta. ¡Wow! ¿Cuántas personas, verdad?, tienen que recurrir a ese oro refinado en fuego? Eso solo se compra a través de ir a Cristo Jesús, a humillarse, iglesia. Gloria al Señor. Mire lo que dice, lo repito, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo hoy en día? ¿Qué estamos oyendo hoy? Los noticieros. ¿Cómo se murieron? Ayer habían 100 muertos, hoy habían 150 y mañana van a haber 200. Eso de ninguna manera. Ora por esas personas, pero tu fe tiene que ser esa fe de saber de que cuando tú estás orando se está cumpliendo la palabra que dicen en el Salmo 32:8, que Dios oirá tu oración, que nos enseñará el camino que debemos andar. ¿Verdad? Que somos justificados a través de su sangre y que Dios escucha la oración del justo. Dios tiene que hacernos entender que nuestra fe, que cuando usted va a orar en este momento por usted mismo, por su familia, tomando como ejemplo, ¿verdad?, el Salmo 91 como referencia, usted va a saber que
tu oración es escuchada, que tú eres un hijo, una hija de Dios y que Dios va a escuchar esa oración. Así como la escuchó de Moisés, así como la escuchó de Elías, así como la escuchaba de los profetas, así como la escuchaba de ellos, que eran personas, ¿verdad? Elías oró y se cerró el cielo. Elías volvió a orar y el cielo se volvió a abrir. Nosotros de la misma manera, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como lo dice Santiago, igual que usted y que yo. Tenemos que creer, pero wow, estamos ahí escuchando las noticias, estamos ahí. Dejemos eso, ora, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Escuché al primer ministro, ¿verdad?, de Italia, y él decía, reconozco en este momento que el coronavirus nos venció, y ahora tenemos que recurrir a Dios. ¿Por qué tenemos que recurrir a Dios? Solo cuando se agotó toda fuente terrenal, toda fuente de medicina, toda fuente, ¿verdad?, ahí, de tecnología, de todo eso. Se acabó todo, entonces vamos a recurrir a Dios. Recurramos nosotros. Está bien que el mundo recurra a eso, pero nosotros tenemos que recurrir a la palabra. La palabra es para nosotros, son las promesas de papá. Son las promesas que Dios nos ha dado para que nosotros las tomemos y la hagamos nuestra. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo y a su nombre. Gloria. Y a sus hijos. La victoria. Gloria al Señor. Mire, orando, gloria al Señor. Hay que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De no tener fe. ¿Arrepentirse de qué? De que hemos dejado a Jesús. De que hemos dejado de creer. De que hemos dejado de creer en sus promesas. Hay que arrepentirse de eso. Eso es algo que Cristo le manda a esta iglesia de la Odisea. Arrepiéntete. Arrepiéntete, por tanto. Le manda. Tristemente, increíblemente, pero es terrible ver cómo una iglesia de Cristo le manda que se arrepienta. Gloria al Señor. ¿Cómo comprar oro? También orando. En Lucas 17:5 le leo lo siguiente. Vamos a ir ahí, Lucas 17:5, le leo. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Gloria al Señor. ¿De dónde viene la fe? De Cristo. Ellos le dijeron, aumentanos la fe. Y vaya, gloria al Señor. Vemos cómo Pedro le faltaba la fe. Vemos cómo a muchos de ellos les faltaba la fe. Vemos cómo a nosotros en esos tiempos nos falta la fe. Y eso es a todos, gloria al Señor. A todos por igual. Unos tienen más, otros tienen menos. A veces nosotros, los que tenemos menos riqueza, los que somos pobres económicamente, que tenemos que acudir a Dios a veces para tener un bollo de pan para comer, para desayunar, ¿verdad? Obligatoriamente tenemos que recurrir a la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un refrigerador lleno quizá de comida, de carne, así. Tenemos que recurrir a Dios para eso, pero lo hacemos de esa manera. Es decir, tenemos que ir a Dios obligatoriamente, gloria al Señor. Hoy con esta crisis hay muchas personas que están recurriendo a la fe. Pedro, cuando no tenía fe, ¿verdad? Él le decía, aumentanos la fe, Señor. Pero le faltó la fe y negó a Jesús. Lo vemos eso, pero después cuando el Espíritu Santo, cuando él retoma, ¿verdad? Él toma el ministerio, él se levanta a predicar, él se levanta, fue los primeros discursos que dio a través de Pedro con una unción poderosa, él sanaba con la sombra y vemos como él ya no lo vemos tropezar cuando él tenía esa fe, cuando él tenía el Espíritu Santo, cuando él tenía ese fuego, ese ardor por servirle al Señor. Gloria a Dios. Aumentanos la fe, gloria al Señor. El recibir al Espíritu Santo, también eso es el oro, comprar el oro de parte del Señor, es recibir la presencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:9, y leemos lo siguiente, gloria al Señor. 1 Corintios 12:9, y le leo, dice así, a otro le da fe, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces vemos aquí, dice que a otro la fe viene del Espíritu Santo. La fe viene cuando hay arrepentimiento. La fe viene cuando yo me arrepiento, cuando la palabra me desnuda y me hace ver, ¿verdad? Que
tengo mucha riqueza material, tengo mucha autosuficiencia en sí mismo, pero en verdad cuando viene la prueba salgo corriendo, y eso me hace ver, Dios me hace ver con eso de que en verdad no estaba tan bien como decía ser. Esta iglesia le dice a Jesús: yo soy rica y me he enriquecido, pero para Jesús estaba totalmente pobre, no estaba ni bien vestida porque estaba desnuda. Gloria al Señor. Cuando usted tiene estas cosas, cuando hay una iglesia que tiene fe, está completamente vestida para el Señor. En Santiago 2:5, mira lo que dice. Santiago 2. Gloria a Dios. En Santiago 2:5, la palabra nos dice así: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces vemos aquí, ¿verdad? El pobre. No se trata de tener riqueza o pobreza. No se trata de eso. Es de que nosotros ser, ¿verdad? Como lo dice la palabra en Mateo 5, creo que es, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esa pobreza de espíritu, nosotros somos dichosos en eso, porque cuando usted y yo somos pobres de espíritu, vamos a recurrir a Jesús, vamos a recurrir a Dios, vamos a recurrir porque en Él está la verdadera riqueza para nosotros. Santiago 2:5 nos dice: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Vamos a estar ahí siguiendo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos en el capítulo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Qué son estas vestiduras blancas? Gloria al Señor. Vamos a ver. Vestiduras blancas. Apunté algo aquí. Las vestiduras blancas son... Usted no puede estar con vestiduras blancas si no es a través de la sangre de Cristo. Si no es a través de que Cristo le purifique. No podemos estar de ninguna otra manera bien vestidos con vestiduras blancas delante de Dios, a cuyos ojos ni las estrellas están limpias. Entonces nosotros solo hay una manera para estar con vestiduras blancas delante de Dios, y eso es a través de la sangre de Cristo. Y cuando estamos nosotros en pecado, no estamos con vestiduras blancas delante del Señor. Vamos a ver vestiduras blancas. También nos manda el Señor, ¿verdad? A través de su sangre. Bueno, esas son las vestiduras blancas. Ungir los ojos con colirio. Dice así en el versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta iglesia estaba desnuda ante los ojos de Cristo. Esta era una iglesia totalmente, ¿verdad? Imagínate la desnudez, la vergüenza delante de Dios. ¿Quién quisiera presentarse ante un rey, por lo menos terrenal? Ponte tú este ejemplo. Hay un rey en la tierra, yo conozco al rey Juan Carlos de España, pero él te llama a ti por teléfono y decirle que quiere verte mañana, y usted se presenta a él sin ropa, desnudo completamente. Imagínate la vergüenza. Esta iglesia de la misma manera estaba para con Cristo, que es nuestro Rey de Reyes, estaba completamente desnuda ante los ojos de Cristo. Así es que imagínate la vergüenza. Cristo le dice: para que no se descubra, compres de mí. Todas esas cosas que nosotros como cristianos necesitamos vienen de Cristo. Tanto la vestidura blanca, tanto la fe, tanto todo lo que nosotros necesitamos, aún el alimento, aún toda la provisión que necesitamos, vienen de Cristo Jesús.
Gloria al Señor, santo es su nombre. Siguiendo con el versículo 18, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Leímos, ¿verdad?, que esta ciudad ella trabajaba lo que es la oftalmología. Tenía una, por decirlo así, fábrica. Trabajaban lo que era la lana negra y trabajaban lo que era basado en la oftalmología, o sea, el colirio. Mira lo que le dice Cristo. Cristo le pone ejemplos acerca de lo que esa iglesia daba. Es decir, no solo tenía vestidura, no tenía ni vestiduras, también esa iglesia estaba ciega para con Dios. Cristo le dice, toma colirio celestial, unge tus ojos con colirio para que tú puedas ver, porque ante mí esta iglesia está ciega. Esa iglesia no puede ver ni su verdadera situación espiritual, ¿verdad? Eso solo puede venir acerca del Espíritu Santo, ungir con los ojos con colirio. ¿Qué es eso? Esto es el Espíritu Santo. Mira, vamos a ir a Efesios 1, 17 a 18. Efesios 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces vemos, ¿verdad? Este es el colirio. El colirio para poder ver nosotros es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, gloria al Señor. Vemos otra cosa. Por último, el Señor, ¿verdad?, le dice que debe arrepentirse. Debe arrepentirse esta iglesia. Porque Dios no oye a los pecadores. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 31, le leo lo siguiente. Juan 9, 31 dice lo siguiente. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Imagínate, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice, ¿verdad?, el Evangelio de Juan 9, 31. Dios está diciendo, ¿por qué Dios le manda a esta iglesia que se vista con vestiduras blancas? Es decir, que compre de ella esa vestidura. ¿Por qué? Porque Dios no escucha al pecador. Yo con pecado puedo ir a meterme, ¿verdad?, quién sabe cuánto de ayuno, quién sabe cuánto, pero si yo no le pido a Jesús que me perdone, no me arrepiento de haberme desviado delante de Dios, Dios no me escucha. Porque el pecado hace una barrera, hace una división, como lo dice Isaías 59, 2. Entonces el pecado es una división, es una barrera, es una cima. Dios no escucha al pecador, aquí nos está diciendo la palabra. Por lo tanto, iglesia, pero mira que Dios es misericordioso, la sangre de Cristo vertida por ti y por mí. ¿De cuánto depende que esa sangre se active en nosotros? Es simplemente arrepentirse. Es simplemente ir ante Cristo y decirle, perdóname, Señor. Sé que la palabra me descubrió. Sé que no he andado con tus caminos. El mundo, lo que pasa en el mundo es un reflejo de lo que se está dando en la iglesia hoy en día. La iglesia sin fe, la iglesia en pecado, hoy es terrible. ¿Por qué? Porque es una iglesia que muchos, Dios no la escucha. Y de eso la misma iglesia se da cuenta. Porque ya no tiene la fe para ir a orar. Ya no tiene la fe. Como que la iglesia está convencida de que Dios no la escucha. Es una iglesia que se ha esforzado. ¿Pero qué? Es una iglesia que no quiere arrepentirse. Gloria al Señor. Arrepentirse. Porque Dios no oye a los pecadores. Gloria al Señor. Vamos a seguir. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, se le dice el Señor. Jesús le dice que debe arrepentirse. ¿Debe arrepentirse de qué? De lo que ha hecho, de desligarse de Él, de separarse de Él.
Iglesia, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Es como un radio. Un radio, si usted no tiene corriente en su casa, ese equipo de sonido no funciona, porque necesita esa corriente. Necesita ser enchufado. El equipo de sonido se alimenta de la corriente que viene por esos cables. Es igual nosotros. Si no nos conectamos a Cristo, nosotros no podemos dar sonido. Igual que un bombillo, ¿verdad? Necesitas que la corriente viaje por esos cables para poder dar luz. Nosotros, la luz es a través de Cristo Jesús. No podemos nosotros de ninguna manera por nosotros mismos, como esta iglesia. No caer en este error. No caer en el error de ser autosuficientes, de decir, bueno, soy rico, conformarse con las cosas terrenales, conformarse con la mejor casa, conformarse con un mejor carro, conformarse con las cosas mejores de este mundo. ¡Wow! Dice su palabra que el amor de Dios no está con aquellos que aman este mundo. El amor del Padre no está con todos esos, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿No es eso lo que está haciendo el Señor, castigándolos, reprendiéndolos? Si usted va a una cárcel y le pregunta a un muchacho de los que están ahí, ha pasado quizá 15 años y tiene quizás 30. Quizá ahí pasado y él ha pasado 15 años ahí en la cárcel y usted le dice, ¿de qué es lo que más se duele? Ese muchacho posiblemente de que mi papá no me castigó, de que me dejó hacer lo que me dio la gana, de que cuando me robé algo, él no me puso en disciplina, me dejó hacer lo que a mí me daba la gana y ahora estoy aquí. Es igual Dios con nosotros. Dios nos pone ejemplos así de claros. ¿Por qué? Porque la disciplina y la reprensión de parte de Dios para la iglesia es porque hay un Padre que nos ama, hay un Padre que nos quiere, hay un Padre que si no nos alineamos, nos metemos en una cárcel de pecado y de ahí sí es terrible todo eso, ¿verdad? Entonces Dios nos reprende, Dios nos castiga porque quiere alinearlos, porque Él nos ama, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Terriblemente hablamos de que esta iglesia de la Odisea es la iglesia del tiempo de nosotros. Es una iglesia la cual es una iglesia tibia. Es una iglesia que no recurre a Cristo. De hecho, usted puede verlo en estos tiempos. Personas en todo tipo de pecados. Personas en nuestras iglesias cometiendo, ¿verdad?, idolatría. Están en pecados sexuales. Están en pecados de todo tipo. Pero ellos dicen ser cristianos. Y uno se pregunta, ¿pero dónde estará Cristo en esa persona? ¿Y sabes dónde nos dice el Señor que está? Está a la puerta llamando. Está tocando ahí. Está a la puerta tocando al corazón para que le abran. Así está Cristo, iglesia, en estos tiempos. Está tocando a la puerta, pero ya no de la iglesia. Cristo da por hecho en esta carta de que la iglesia no le va a abrir la puerta. Por lo tanto, aquí ya Cristo está abriendo, tocando la puerta, pero es a cada creyente. Aquel, dice así, leemos, y aquí yo estoy a la puerta, 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamando. Dice si alguno, es decir, individualmente, ya no es a la iglesia. Si alguno de esta iglesia de este tiempo oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él sanará conmigo. ¡Wow! Qué linda esas promesas de Dios, ¿verdad? Cuando le abrimos la puerta. Este tiempo, iglesia, es un tiempo que cuesta mucho caminar. ¿Por qué? Porque el cristiano que verdaderamente mantiene su vestidura blanca, el cristiano que se esfuerza, el cristiano que camina, que ora, que adora a Dios, el cristiano que no es tibio. Hay una iglesia, ¿verdad?, que es mayoría que trata de mancharlo, que trata de decirle, mira, no seas tan fanático, mira, no seas tan, usted tan, ¿verdad? De alguna manera, vive la vida, cómprate esto, cómprate aquello. No te esfuerces, ¿para qué congregarse tanto? ¿Por qué ir el martes? ¿Por qué ir el jueves? ¿Por qué ir el domingo? ¿Por qué ir todos los días? Y tantas oraciones y todo eso. Hoy los cristianos, esos que caminan, esos que tienen vestiduras blancas, en realidad cuesta mucho. ¿Por qué? Porque son muy poquitos. Cristo está a la puerta de la mayoría de esos cristianos de este tiempo. Esos que se llaman cristianos. Esos que dicen ser cristianos pero están todavía perdidos en sus pecados. Y que Dios no los escucha. De esos ya ni oran. Porque ellos mismos son conscientes
de que ya Cristo no les escucha, de que ya Dios no les escucha. ¿Por qué? Porque Dios no escucha al pecador. Juan 9:31, ¿verdad? Gloria al Señor. Vemos que Cristo está llamando a la puerta, está individualmente llamando a la puerta del perdido, llamando a la puerta de esta iglesia que se cree, ¿verdad?, totalmente vestida para con Dios, pero en realidad no está. Cristo la reprende fuertemente. ¿Por qué? Porque es la última iglesia, es la iglesia del último lapso de tiempo. El versículo 21, para ir aterrizando, ¿verdad? Al versículo 21 dice, al que venciere. Ese es muy importante. Aquí viene la promesa de Cristo para la iglesia de este tiempo. Si usted es un vencedor, esto es lo que le muestra Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La mejor promesa de las promesas que están aquí escritas es para la iglesia de este tiempo. ¿Por qué la mejor promesa? Porque es el tiempo en que cuesta más caminar. Es el tiempo en que cuesta más hacer la voluntad de Dios. Es el tiempo en que cuesta más encontrar un lugar para adorar al Señor. Es el tiempo en que ya se dificulta más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos verdaderamente ya no lo son. Gloria al Señor. Iglesia. La iglesia del primer siglo se llamó cristianos, pero no fueron ellos los que dijeron, mira, yo soy cristiano, como en este tiempo. El ser cristiano fue un apodo que se ganó la iglesia en Antioquía. Fue el mundo el que le puso, mira estos cómo se aman, mira estos son cristianos. Fue el mundo el que le puso. Hoy en realidad, hoy en día, a veces ni nuestro vecino sabe que somos cristianos. Somos nosotros los que decimos, yo soy cristiano. ¿Y qué me hace a mí cristiano? Cristo dijo en Juan 8:31, dice Jesús a los que habían creído en Él. Eran personas, estas palabras de Cristo van a los que habían creído en Él. Dice Jesús, dice a los que escuchan mis palabras, esos verdaderamente son mis discípulos. Entonces, aquí verdaderamente tenemos que, para creer en Jesús, para ser hijos de Dios, tenemos que escuchar las palabras de Cristo. Si escuchan mis palabras, escuchar la palabra de Cristo, verdaderamente estos son mis discípulos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y tengo que hacer yo? Escuchar la voz de Cristo, escuchar la voz de que Jesús los está hablando hoy. Esa palabra de Cristo, esa palabra que nos da Jesús hoy como reprensión, porque somos la iglesia del último tiempo. Yo reprendo y castigo al que amo. ¡Wow! Cristo nos ama, nos reprende porque nos ama. Gloria al Señor. La promesa de Cristo es sentarse con Él en tu trono. ¿Habrá un privilegio más grande? ¿Te ves tú, iglesia? ¿Te ves tú, amado hermano, hermana que me escuchas? ¿Usted se ve sentada en el cielo, en un trono donde Cristo se sentó? Que en un momento dado Él se levante y diga, siéntate aquí. Que te ponga ahí al lado del rey. Ese rey que tú crees ahora por fe, que no lo has visto, pero crees en Él. Y que en algún momento vas a estar en el cielo, lo vas a ver. Y ese mismo Cristo que ahora lo ves, que ahora lo amas, que ahora le adoras, que recurres a Él, y un día se va a levantar y le va a decir, siéntate conmigo aquí, a la par, en mi regazo. ¿Por qué? Porque habías creído, te esforzaste, aún en medio de una iglesia tibia, te esforzaste. Es menester de uno de nosotros, en medio de toda tibieza que hoy se ve en el mundo, en medio de una iglesia tibia, es menester nosotros de esforzarnos para mantener esa vestidura blanca. Aunque cueste, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir en pos de Cristo. Tenemos que creerle a Él, creer en sus promesas, tener fe de que Cristo, en Él, en medio de toda circunstancia difícil de lo que se está dando en el mundo entero, tenemos que saber de que somos hijos de Dios. Tenemos que saber de que Cristo nos ama. Tenemos que saber que basta si yo estoy en pecado, si yo la palabra, aun cuando no me di cuenta, como esta iglesia, la Odisea, aun cuando ella creía, ¿verdad?, que no estaba en pecado, pero Cristo le hace ver que está en pecado, ella tenía que acudir a Jesús. Ella tenía que saber que a través de la sangre de Cristo iba a encontrar en un momento el perdón, una vez que se arrepintiera, ¿verdad?, de lo que hacía. Gloria al Señor. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos reprende. Gloria al Señor. Gracias por la palabra de Dios. Toda persona que tiene como guía la palabra de Dios, esas personas son personas que
van a ser alineadas en toda su vida, en todo este peregrinar. Pablo dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Pablo no lo había alcanzado, no había alcanzado todavía la meta. Pero una cosa él decía, seguía al blanco, al supremo hacedor de la fe, a Cristo Jesús. Nosotros cuando tenemos la guía del Espíritu Santo vamos a ser reprendidos en el camino. Cristo nos va a reprender, nos va a azotar muchas veces cuando nos hemos desviado. Pero es menester de nosotros cuando Cristo nos reprende. Ese Dios al cual le amamos, es menester, pero qué terrible es cuando ya no recurrimos a la palabra. Cuando nuestra guía es otro tipo de cosas. Es las noticias, es la ciencia, es la medicina o es otro tipo de cosas en vez de la palabra de Dios. Qué terrible es eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos creyendo al Dios que nos dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo estaré con vosotros todos los días. Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, a la par tuya, hay 2 o 3. Aun cuando eres tú solo que estás ahí, Cristo está contigo ahí. Cristo está con nosotros aquí. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Y el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablamos de que ese es el lapso del tiempo de la Odisea. Es el tiempo de nosotros. Iglesia tibia. Y la iglesia de nosotros, que hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que recurrir a Jesús. Gloria al Señor. Hay varios versículos ahí que les di, los cuales ustedes pueden ir después, por motivos de tiempo, ¿verdad? Y por motivo de que queremos hacer una oración, aquí primeramente de arrepentimiento, porque iglesia, si somos la luz del mundo, tenemos que achacarnos lo que le pasa al mundo. Si hubiera una iglesia viva, una iglesia con ardor, una iglesia con fuego, una iglesia no perezosa, una iglesia activa, una iglesia que verdaderamente le sirve al Señor, el mundo no estuviera como eso. El mundo siempre va a ser un reflejo de la iglesia, de lo que se da en la iglesia actual. Y vemos, tenemos que echar una mirada y achacarnos mucho de lo que pasa hoy actualmente en el mundo. Achacarnos a nosotros. Wow, una iglesia temerosa, una iglesia miedosa, una iglesia sin fe, una iglesia que no ora. Y vemos el reflejo en el mundo corriendo de aquí para allá. Verdaderamente están saqueando, ¿verdad? Los palí, los supermercados y compran, ¿verdad? Todo aquello porque no se sabe cuánto tiempo va a destinar todo esto. Cuánto tiempo va a demorar en que inventen una inyección. Esto no se va a dar a menos cuando Dios diga que se dé. Esto no tiene un lapso de tiempo. Esto verdaderamente Dios nos está mandando arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿por qué? Cuando hay arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dije, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillara, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Humillación. Para eso tenemos que deponer todo orgullo. Tenemos que saber que le hemos fallado a Cristo Jesús. Tenemos que darnos cuenta de ¿qué? De que ante su palabra todos nosotros estamos en deuda. Y el Espíritu y la esposa, ¿verdad? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es a la iglesia a la que el Espíritu le está hablando. No es al mundo. La iglesia actual tiene a Cristo tocando la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una llave del Evangelio. Porque tenemos la llave para meter al perdido y llevarlo, remitirlo a Cristo Jesús. Y hoy en día ni evangelizamos. Porque verdaderamente muchos cristianos de hoy en día ni verdaderamente creen que son salvos. Por lo tanto, ya no predican salvación. ¿Por qué? Porque no están seguros de su salvación. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir a usted ahí, donde usted está, si usted es una persona que el Espíritu Santo le ha hecho ver errores que yo tengo, usted puede humillarse conmigo y usted puede reconocer ante Jesús que verdaderamente le hemos fallado, que verdaderamente aunque nos encontremos vestidos con las mejores vestiduras de este mundo, no importa las vestiduras que sean, verdaderamente ante Cristo estamos desnudos, que aunque no importa la riqueza que tengamos, ante Cristo, ante los ojos de Cristo estamos pobres, que verdaderamente aunque decimos que vemos,
Ante Cristo estamos ciegos. Y eso nosotros todas esas cosas que Cristo nos ha mostrado, la solución, iglesia, está en recurrir a Jesús, está en ir a Cristo Jesús. Cristo viene muy pronto. Todas esas cosas que se están dando, porque Cristo viene por una novia, Cristo viene por una iglesia, la cual tiene que estar vestida para Él, vestida para el Rey. Gloria al Señor. Pues le voy a pedir que cierre sus ojos. Le voy a pedir que ahí donde usted está, reconozca de alguna u otra manera que le ha fallado a Jesús. Reconozca que no está vestido de alguna manera para Cristo, para poder ir a ese mundo, el cual está sufriendo las consecuencias del pecado. Pero hoy como iglesia, lo único que hemos hecho es, a veces, murmurar del mundo. A veces lo que hemos hecho es renegar del mundo. A veces eso es lo que hemos hecho. Cuando Cristo nos mandó hace 2000 años a predicarle al mundo. ¿Cuántas almas le vas a presentar tú a Cristo? ¿Cuántas almas tú le vas a presentar a Jesús? Almas que tú le predicaste, que las llevaste a sus pies. ¿Cuántas almas? Esta pregunta te la dejo ahí. Cristo nos mandó. ¿Cuántas personas de los que están hoy perdidos ahí en el mundo ya tendrían que estar evangelizados? Ya tendrían que conocer. Pero saben, hoy esa luz del mundo está metida en 4 paredes, está metida debajo de la mesa, ya no alumbra el mundo, y la sal de la tierra está siendo pisoteada. El mundo está renegando, está hablando de los ministros, y a veces con justa razón. Está hablando de nosotros, está hablando de los hermanos, y para ser igual que este hipócrita prefiero quedarme en la casa. Y muchas veces, iglesia, tienen razón la mayoría de veces en este tiempo. La iglesia tibia. Cristo le dice, por cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de nosotros que decimos servir al Señor, iglesia, tú te ves siendo vomitado? ¿Tú te ves siendo desechado por Cristo? No, de ninguna manera. Si decimos ser cristianos, tenemos que acudir a Él cuando creemos que le hemos fallado, cuando reconocemos que de alguna manera le hemos fallado, y arrepentirnos, iglesia. Voy a pedirle a usted ahí donde está, si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, déjame decirte algo. No se sabe el día de mañana. No se sabe cuántos de nosotros, quizás los que me están escuchando ahí, los que me están viendo, cuántos de ustedes quizás se van a morir. No estoy haciendo negativo. Yo mismo, mañana, ahorita puedo morirme, puedo caer muerto de alguna otra situación. La única manera que tú quizás te pasa por la mente morirse es a través del coronavirus que te agarre. Pero hay muchas maneras de que tú puedes perecer, simplemente se está respirando para morir. ¿Cuántos de ustedes, si se van a Cristo, se van sin una eternidad? Si tú no has hecho de Cristo su Señor y Salvador, si tú no has arrepentido, si tú verdaderamente no estás vestido con esta vestidura blanca, podría ser blanco de la muerte en cualquier momento. ¿Y a dónde vas a pasar una eternidad? ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir hasta el cielo donde está el Señor preparando un lugar para ti? ¿O te vas a ir al infierno para una eternidad? Un lugar tan malo que fue diseñado y creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Cristo, ¿por qué nos reprende? Cristo, ¿por qué nos reprende y nos castiga? Porque nos ama, porque quiere enderezarnos. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, yo te voy a pedir que lo recibas como tu Señor y Salvador. Si tú no le has permitido decirle, levántame, si tú eres una persona que te has caído, si tú eres una persona que no te has podido levantar, pídele a Cristo Jesús, arrepiéntate. Ahora, no hay mucho tiempo. Iglesia, cuando uno tiene a Jesús en su corazón, cuando uno se esfuerza, verdaderamente puede decir como Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Podríamos decir como Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo mejor para nosotros como cristianos, iglesia, sería morirnos. Para mí lo mejor que podría sucederme es morirme e ir a una casa la cual no tengo en este momento. ¿Pero qué? Es menester
recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted no se ha podido levantar, levántate, pídele a Cristo, pídele al Espíritu Santo que entre en ti. Él te pedirá. La sangre preciosa de Jesús puede lavarte en un instante, puede restaurarte. Y cuando eso suceda, el Espíritu Santo entrará en tu vida y recibirás esta vestidura blanca para que tú estés de pie ante Él, ante Cristo Jesús. Ora conmigo y dile así: Señor Jesús. Los que estamos aquí, digámosles esta oración. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te ruego, Señor, que me perdones si me he desviado del camino, si me he creído autosuficiente, si me he creído rico para con el mundo y aún para mí mismo, deseando las cosas de este mundo. Me arrepiento de todo eso. Tú me quieres rico para contigo. Te pido que me perdones como iglesia, como ministro, como cristiano, como oveja que soy, como creyente. Perdóname si me he desviado. Perdóname. Si tú eres una persona que no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, dígale: Señor Jesús. Digámosle los que estamos aquí: Cristo Jesús, entra a mi corazón. Perdóname todo pecado. Yo sé que tu sangre es viva. Tu sangre es suficiente para restaurarme, para levantarme, para perdonarme. Esa sangre se activa cuando yo me arrepiento. Y ahora me arrepiento de todo pecado. Yo soy ese hijo pródigo. Dile a Jesús: yo soy ese hijo pródigo que me alejé del Padre. Hoy perdóname de todo pecado que haya cometido. Me vuelvo a ti, así como ese hijo pródigo que encontró los brazos abiertos del Padre y recibió el perdón. Yo sé que tú me perdonas. Perdóname todo pecado. Y te pido que la sangre de Cristo se active en mí. Que la sangre de Cristo me lave, me restaure, porque quiero estar contigo en una eternidad. Yo sé que tú me has perdonado y que tú, cuando has hecho eso, yo si me muero hoy, puedo estar complacido y puedo estar seguro de que yo voy a ir al cielo y no voy a ir al infierno. Pídele tú a Cristo: perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdona, entra a mi corazón y haz de mi corazón tu trono. Haz de mi corazón tu morada, Señor. De aquí en adelante no quiero ser igual. Me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti en arrepentimiento, para a través de ti tener vestiduras blancas. Yo sé que hoy muchos nombres se están escribiendo en el cielo. Muchos nombres de todas aquellas personas que se habían desviado. Muchas personas que a través de este tipo de situaciones difíciles que se han estado dando en el mundo, han vuelto su corazón a Cristo, porque consideran que ante la palabra de Dios, quizá en el mundo, y ellos mismos se han creído buenos, pero ante la palabra de Dios están desnudos, están siendo pobres. Gloria al Señor. Esas personas están añadiendo hoy a esas personas que van a estar con vestiduras blancas en el cielo. Gloria al Señor. Voy a orar por todos aquellos que han hecho de Cristo su Salvador. Voy a orar por tus casas. Voy a orar en este momento por tu vida. Ninguna plaga ni peste tocará tu morada. Vamos a orar en base a ese salmo. Ese salmo. ¿Sabes qué? Ese salmo se lo ofreció Jesús a los judíos y no lo quisieron. Él le dijo: Jerusalén, que mata a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cuida a sus pollitos? Jesús se pone a él y dice, como simbolizando la gallina que cubre a sus pollitos. Los pollitos se protegen debajo de las alas de la gallina. Esa misma parábola la dijo Jesús, haciendo ver que quería cubrir a los israelitas, quería cubrir a los judíos, pero los judíos no la quisieron. No quisieron esa palabra. Y hoy Jesús te la da a ti. Te da la misma palabra a ti. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Desecharla? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Hacerla a un lado? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Creer en las noticias de que en la de menos te agarre ese virus y te mueres? No, cúbrete con esa palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Debajo de sus alas estaremos confiados, dice el Salmo 91. Cúbrete bajo esas alas del Altísimo. Cúbrete bajo las alas del Omnipotente. Haz de ese salmo tu refugio. Restáurate. Llega Jesús. Dígale: Señor, yo quiero cubrirme bajo esas alas.
Voy a orar a ti. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Hoy a través de tu palabra hemos entendido, Señor, de que todos como iglesia hoy en día, no importando si somos pastores, si somos ovejas, creyentes o personas, ¿verdad?, comunes y corrientes, necesitamos arrepentirnos hoy. Terriblemente Cristo está a las puertas de nuestro corazón tocando, y aun cuando decimos que somos creyentes, hemos aprendido hoy que la palabra nos desnuda, que ante la palabra somos totalmente ineficaces, somos terriblemente desnudados ante ella, y sabemos de que tú nos has enviado esta palabra para poder restaurarnos, para poder entender, Señor, porque has hecho visible nuestro pecado de creernos autosuficientes, perezosos. Nos has desnudado, Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, pido en este momento, Señor, que el Salmo 91 sea el rema, Dios, sea la sombrilla, sea la cobertura de esos hogares, Señor, de esos hogares. Extiende tu mano sobre ese monitor, extiende su mano sobre esa pantalla y dígale: yo tomo esa palabra. El Salmo 91 es tu refugio. El Salmo 91 es la promesa para ti. El Salmo 91 es tu cobertura, iglesia, ministro, cristiano que me escuchas. Ahí todos aquellos que han recibido a Cristo, este Salmo es tu cobertura. Cristo te cubre. La peste va a pasar de lejos. La peste va a pasar de lejos cuando tú haces del Señor tu refugio. Padre Dios, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Diga: esa palabra es para mí. Yo hoy la hago mía, Señor. Pido, Dios, que esa palabra sea para mí. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo, envío una palabra, Dios, de restauración para aquellos que han hecho de ti su Salvador en este día. Pido, Padre Santo, que esta palabra se active, trayendo arrepentimiento, trayendo conocimiento de la palabra, Dios. Esfuerzo, Dios, para cada día más creer, Señor, que debemos esforzarnos más para salir de toda tibieza en la cual hemos caído, Señor. Oh, Padre Dios, también ruego en este Salmo 91 se haga presente, trayendo cobertura a aquellos hogares en los cuales se ha manchado la sangre del Cordero en los corazones de aquellos creyentes, Señor. Que este Salmo 91 sea el rema, Señor, sea el rema, Dios, de nuestros hogares, que sea la promesa, que sea la inyección, que sea el suero, Señor, que venga a través de nuestras venas, regenerando todo aquello, dándonos fe para creer, restaurando todo aquello que está, Señor, todavía en tinieblas, trayendo luz a nuestro corazón, restaurando neuronas, células, Señor, todo aquello que ha estado ahí mal, Señor. Que este salmo sea la inyección, sea el suero, Dios, sea el antibiótico, Señor, que va a repeler todo dardo, todo ese virus, toda esa peste, toda esa plaga que se quiera hacer presente en nuestros hogares. Hoy, en el nombre de Jesús, tomamos, Señor, la sangre de Cristo es autosuficiente. Así lo creemos, Señor, así lo hacemos hoy creer, y levantamos pendón, levantamos bandera en el nombre de Jesús, porque creo firmemente de que la sangre de Cristo no solo es viva, no solo es viva y única, Señor, para restaurar y lavar, sino que también esa sangre de Cristo es viva y está otra vez tratando de hacer en nosotros una limpieza, porque el Señor nos ha lavado con hisopo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, trae restauración. Padre, aviva esa sangre. Dios, cobertura, la palabra se rema en nuestra vida. Tú quieres a profetas de pie. Tú quieres a profetas de pie profetizando, evangelistas, predicando la palabra en medio de toda esta tempestad, en medio de todo este virus, haciéndole ver al mundo que tiene que volverse a Cristo Jesús, que todo esto es Cristo tocando a la puerta, que todo Cristo se quiere hacer presente, Dios, a cada uno de estos hogares, Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, restáuranos, avívanos, Señor, Dios de la gloria, avergüenza, quita, Dios, a esos ministros que se han metido, que no quieren arrepentirse, esos que han hecho de la fe fuente de ganancia, Señor, quítalos, Padre Santo, Padre, porque esos son manchas en la iglesia de Cristo también, esos falsos cristos que se han levantado, Señor, esos falsos ministros, esos falsos profetas, falsos apóstoles, Señor, que hoy abundan, Dios, hoy, Padre, quítalos,
Señor. Eso es lo único que hacen, es extraviar a la iglesia. Padre, que volvamos a la Biblia, que volvamos a las promesas, que volvamos a esa iglesia de hechos, Señor. Esa iglesia de fuego, esa iglesia que servía a Cristo aún cuando era pobre, pero era rica para con Dios. Padre Dios, quita, Dios, todo obstáculo, quita toda religiosidad, toda religión pagana hoy que ha quedado expuesta con todas esas cosas que se han dado. Dios, todos esos aquellos que creían que ahí estaba el Santísimo, todos ellos aquellos que creían que se comían a Cristo Jesús, Padre Dios, y que esas iglesias se han cerrado, hoy ya no creen, ni esas mismas personas que creían, ni los ministros que predicaban eso, Señor, hoy no creen, Dios, en eso, porque si no, no hubieran cerrado las puertas. Si creyeran que ahí estaba el Santísimo, si creían que ahí estaba Dios, el que se comían, no hubieran cerrado las puertas, no le hubieran cerrado las puertas a las ovejas. Hoy nosotros también, Señor, los que decimos ser cristianos, Señor, hoy aquellas personas que vienen a nosotros y que no oramos por ellas, esas personas que corrimos aterrorizados, Señor, esas personas que los hemos desviado, Padre, repréndenos, Señor, y hoy nos arrepentimos. Todo esto ha expuesto, Señor, a esas religiones, Señor, que no tienen nada de cristianos, Señor. Esas religiones no tienen absolutamente nada de Dios. Si no, no hubieran cerrado las puertas, si no, no hubieran hecho, no se hubieran escondido, Dios. En el nombre de Jesús pedimos que se caiga el velo, que se caiga toda idolatría, que se caiga, Señor, todas esas cosas que se han metido a la iglesia que dice ser de Cristo, que se quite todo eso, que se quite todo velo. Padre Dios, tú dices ser el sol de justicia que ilumina los corazones, ilumina las mentes y los corazones de esas personas que están aterrorizados, que hoy han corrido porque ya no tienen ni dónde congregarse, Señor, porque ya no tienen ahí quizá una fuente de información como lo tenemos quizá nosotros hoy en día, y que están ahí, Señor, están ahí en lugares porque ya no se alimentan, porque ya no tienen dónde congregarse. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Padre, sosténlos. Tú dices en la palabra, sostén todos ellos que son de Cristo. Tú dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no perecerán jamás, si nadie las podrá separar de tu mano. Son tus ovejas, las ovejas oyen tu voz, escuchan la palabra, escuchan lo que el Espíritu Santo tiene para ellas, Dios. Padre, Señor, protégelos, guárdalos en este tiempo de angustia, en este tiempo, Señor, de incertidumbre, en este tiempo de poca fe, en este tiempo, Señor, de tantas pestes, plagas, en este tiempo de tanto pecado en el mundo, en este tiempo de tanta violencia, Señor, en el mundo. Protege todos aquellos hogares, protege, Dios, todas aquellas personas verdaderamente que son tuyas, Señor, y a los que no son tuyos, llámalos, Señor, que depongan toda conducta anticristiana, Señor. Tú no eres un muñeco, tú eres un Dios vivo, tú has resucitado de los muertos, tú no estás clavado en una cruz, tú has resucitado y estás preparando una casa en el cielo para que todos aquellos que creen en ti estén contigo allá en moradas eternas, Señor. Gracias, bendito Dios. Creemos firmemente de que cuando oramos, Señor, tú estás escuchando nuestra oración. De ninguna manera nos creemos, Dios, tibios, Señor, sino que creemos de que tú escuchas nuestra oración, Señor, porque te servimos, porque menospreciamos nuestra vida cada día para ir a esforzarnos, aun cuando no tengamos tanta elocuencia, aun cuando no tengamos tanta preparación, pero nos esforzamos porque creemos que somos esas piedras de que tú has levantado en este tiempo para llevar a cabo este misterio del Evangelio de Cristo Jesús, el misterio de la piedad, dándolo a entender, dándolo a conocer a todos aquellos que no lo tienen todavía. Damos gloria y honra porque nos has permitido estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos grandemente, Dios. Oro por todos aquellos que quizá no tienen comida, Dios. Oro por todos aquellos y envío una palabra para ellos, Señor. Tú dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Padre Dios, hazte presente a los hogares, Señor. Tú eres ese Dios misericordioso, Señor. Tú eres el Dios que de unos pocos peces y unos pocos panes, Señor, se sació una multitud muy grande, Señor. Oh Padre Dios, Padre, multiplica todo aquello. La harina de la viuda no escaseó cuando había un profeta profetizando ahí sobre esa harina. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que la harina no escasee, Señor, que abunde el pan, que abunde la comida. Oh Padre, en aquellos hogares, tú dices que haces salir el sol sobre justos e injustos. Padre Dios, pon tu mano, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. En tiempos de escasez, tú, Señor, harás memoria de todas nuestras ofrendas, Dios, todo lo que hemos dado, Padre Dios,
envía, Señor, envía ayuda, Dios. Padre, que nos socorramos como verdaderos hermanos en Cristo, que vamos a socorrer al impío, vamos a socorrer aún al pecador. Oramos por ellos y, Señor, si tenemos algo, podamos darle a ellos algo de lo que nosotros tenemos para poder alimentarles si no lo tiene, Padre Dios, porque tú quieres que nos unamos más que nunca, Señor. Oh Dios mío, enviamos una palabra, trae ayuda, trae comida, Señor, trae víveres, Dios, a nuestras casas. Oh Dios mío, trae todo aquello que necesitamos, que no falte nada, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pronto amparo. En la tribulación tú te haces presente, Señor, y aunque hayan valles de sombra de muerte, aunque existan valles de sombra de muerte, y aunque hayan, Señor, cardos y espinos en nuestro camino, sabemos que de que tú estás con nosotros, de que no te dejaré ni te desampararé, son palabras tuyas, y creemos firmemente de que tú, como lo dices en esta carta que leímos, eres el fiel y verdadero. También tus palabras son fieles y verdaderas, y creemos en ellas, y las agarramos, nos amparamos en ellas, porque creemos en ti, también creemos en tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Démosle un aplauso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Carmen, quiero orar por usted.